Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 19. Bueno, vamos con el arte egipcio. En matemáticas, quizás es la ciencia donde más claras se dicen las cosas. Si tuviéramos que definir la vida egipcia matemáticamente, diríamos: la vida egipcia es una función de U. Es decir, toda esta vida está en función o pendiente de lo que haga esta U. Si esta U se mueve, automáticamente la vida se mueve. Oiga, ¿y habrá otra cosa? No, solo la U. ¿Y quién es esta U? Pues esta U es la vida de Ultratumba. Es decir, el más allá. Todo lo que se movía en Egipto. Economía, finanzas, familia, disposición de los bienes, herencias, música, agricultura, todo en función de la vida de Ultratumba. Un pueblo volcado en el más allá, un pueblo con ansias de permanecer, con ansias de eternidad, hasta el punto de no mirar otra cosa. Ese fue Egipto. Bien. El arte, es decir, la búsqueda de la belleza, ¿también estaba dedicada a Ultratumba? También. Fue eminentemente el arte religioso, el arte. La dicotomía que ya hemos visto en capítulos anteriores: religioso y funerario. Estuvo al servicio del culto a los dioses. Del culto a los dioses. A los dioses. ¿Y esto qué dio? Pues unos magníficos templos. Y del culto a los muertos. A los muertos. ¿Y esto qué dio? Unas fabulosas tumbas. Y como creían que la vida del dios, la de Dios, y la vida de Ultratumba eran eternas, las moradas de los dioses y de los muertos debían serlo también, eternas, no perecederas, que durasen toda la eternidad. Para ello, y a diferencia de las casas de los vivos, que solo eran de ladrillo, los templos y tumbas se construyeron de piedra, llamado el material de la eternidad. El día que quieras hacer algo con pretensiones de que dure, hazlo de piedra. Ni siquiera de metal. De piedra. La piedra estaba ahí antes de que nosotros poblásemos la tierra y seguirá estando. Los metales los hemos sacado con técnicas, pero luego degeneran. Se pierden. Por eso, en gran parte, estos monumentos han perdurado a través de varios milenios. Recuerda que estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, más 2.000 que llevamos ya, estamos hablando de una antigüedad de 5.000 años. Y sus ruinas nos asombran todavía por lo colosal de sus proporciones enormes, por su solidez. Aguantan terremotos y lo que les eches. Y perfección técnica. Maravillosa. Estudios matemáticos impresionantes que tuvieron que dominar para hacer eso. Y por la enorme cantidad de grandes bloques de piedra empleados. Cultivaron con éxito todas las bellas artes, sobresaliendo especialmente la arquitectura y la escultura. La arquitectura fue el arte nacional egipcio. Es decir, ¿a qué se dedicaban los egipcios? Pues mira tú, a hacer. ¿Qué hacían? Bueno,
pues, había unos para la agricultura, pero la actividad noble, la actividad que más consumía sus recursos, era la arquitectura. Era el deporte nacional, diríamos hoy. Aquí lo dicen la actividad nacional. De la cual, desde la arquitectura, fueron sus ayudantes, sus auxiliares, pues la escultura y la pintura, pero en menor proporción. Es decir, la arquitectura, y luego tuvo a su lado la escultura y la pintura, pero como auxiliares, ayudantes de segunda categoría. Y sus grandes monumentos, los de carácter funerario y religioso, pues fueron las tumbas y los templos. Empezamos con el primero. Tumbas. ¿De qué va a depender? De la disponibilidad económica que tuvieras para encargar tu tumba. Primero, oye, qué suerte he tenido. He nacido faraón. Soy rey, hombre y Dios al mismo tiempo, porque mi padre Osiris es Dios. Soy hijo del faraón y mi tumba va a ser impresionante, la mejor. La preocupación de los egipcios por la vida ultraterrena y la idea de eternidad que sobre la misma tenían les llevó a la construcción de grandes monumentos funerarios destinados a conservar el cuerpo del difunto y a servirle de morada. Pirámides para los faraones. Es decir, si eres faraón, encargarías una pirámide. Si no eres faraón, pero tienes mucha potencia económica, si eres, vamos a decir, noble, importante, entonces encargarías una mastaba. Eso durante el periodo antiguo. Las primeras dinastías que vamos a ver. Y luego, durante la época tebana, que es la siguiente, predominio de la ciudad de Tebas, entonces se ponen de moda los hipogeos. Una palabra, hipo, debajo, geos, tierra. Hipogeos. De todos estos monumentos funerarios, los más notables y los más famosos son las pirámides. Gigantescos monumentos de piedra. Tumbas eternas. Sí, eternas. Destinadas a preservar los cuerpos de los reyes dioses de toda destrucción. La más antigua es la pirámide escalonada, es decir, si nos metemos ya en pirámides. La más antigua, una pirámide escalonada de esas, que nos recuerdan un poco a las del Imperio Azteca. Esa fue la más antigua, llamada de Saqqara. Esa, la más antigua. Pero las más famosas, esta fue destinada al faraón Zoser, de la tercera dinastía. No es Zoser III, Tercera dinastía. Ya sé que no es normal ver la A pequeñita con números romanos, pero bueno, para que nos entendamos. Pero las más célebres y grandiosas son las grandes pirámides de Gizeh, es decir, en una zona llamada Gizeh. 3 faraones quisieron poner ahí sus tumbas, cuyos nombres sí que diría yo que te los aprendas. Hay muy poquitas cosas que siempre recomiendo aprender. Pues bueno, algunas
Una de ellas son las 3 grandes pirámides, que son los nombres de sus respectivos faraones. El faraón Keops, por cierto, aquí hay que meter H's, Atroche y Moche, a las que estoy yo muy poco acostumbrado. La de Kefren, lo mismo, otra H, y la de Miquerinos, Miquerinos, si te das cuenta la K siempre va con H. Miquerinos, que algunos también le dan otra lectura, otra escritura, Micerinos con C. De las dos formas lo he visto. Dice, son tumbas regias del periodo menfita, no del tebano, del de Memphis. Periodo menfita en el periodo antiguo. Las grandes pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerino se construyeron hacia el 2300 a.C. 2300 a.C. en Gizeh, en las proximidades de la antigua Memphis, y de la actual El Cairo. Muy cerquita. Memphis está un poquito al sur del Cairo, pero bastante cerca. Pues ahí es donde están estas pirámides. Sobre una meseta sembrada de otros muchos monumentos notables. Es decir, no solo están las 3 pirámides, no. Hay en esa meseta muchos también monumentos muy importantes, notables. Entre ellos, la Esfinge, es decir, acompañados de la Esfinge, llamada de Gizeh. Claro, está en la meseta o en la zona de Gizeh. Gigantesca. Están acompañados de la Esfinge, de pirámides más pequeñas, de otras pirámides, muchas pirámides pequeñas y mastabas. Lo que no habría sería hipogeos, son posteriores, pero es que además el hipogeo, ya veremos, que se le excava en la ladera de una montaña. Y este sería el hipogeo. O sea que aquí no tenemos hipogeos. Dice, calles enteras de mastabas y templos funerarios. La mayor, y tal vez la más antigua, y ahora nos metemos con la de Keops. Vamos a ver algunos datos. La superficie de su base cuadrada, es de 54.300 metros cuadrados. Es decir, el cuadrado que dibujaron en el suelo para empezar a levantar la pirámide, aunque suponemos que también tiene parte de cimiento, pero bueno, la que está a ras del suelo, multiplicando lado por lado, es decir, lado al cuadrado, ese lado al cuadrado sería de 54.300 metros cuadrados, que según la geometría básica, si buscásemos ahora la raíz cuadrada, nos daría su lado, que dice aquí que es de 244 metros. Buena prueba para tu calculadora, ver si la raíz cuadrada de esto son 244 metros de lado. Y su altura de 146 metros lineales. En el centro, la altura. Su ingente mole contiene 2.300.000 bloques. Es decir, si fuera una pieza de estas de montaje, necesitarías 2.300.000 bloquecitos.
tu tamaño para hacerlo a escala, para poder hacer la pirámide. Claro, ten en cuenta que está macizada. No es solamente lo que aparece por el exterior, salvo los conductos y pasadizos internos, que esos ocupan muy poco volumen. Y el peso medio de cada bloque es de 2,5 toneladas. O sea, 2.500 kilos. Y son de roca caliza. Mi favorita. Me encanta la roca caliza para construir. Dice que fueron transportados en grandes balsas por el Nilo, desde el reborde pétreo de la cadena que corre a lo largo del río. ¿Sabes tú que el río Nilo iba encajonado en cordilleras no de mucha altura al final y de piedra caliza? Pues de aquí estaban las canteras, eran transportadas al Nilo, a la balsa, y el Nilo ya las llevaba hasta la zona de Memphis, donde eran descargadas, y luego, según la teoría más, eran transportados mediante, se supone, troncos redondos debajo, tirados por género humano, hasta la pirámide, que se había empezado aquí. Toda esta rampa de tierra o arena había sido puesta para subir y poder hacer la siguiente fila de bloques. Y luego iría subiendo, lo que llamamos el plano inclinado. Luego se quitaba la arena y quedaba toda la pirámide al descubierto. Según Heródoto, aquel historiador antiguo, famosísimo, en su construcción trabajaron unos 100.000 obreros durante 20 años. Todo lo que hemos dicho de la pirámide de Keops. Y podremos imaginar cifras semejantes para las otras dos de Kefren y Mykerinos. Más al sur de las grandes pirámides existe un gran número, ya lo hemos dicho, de pirámides más pequeñas y de mastabas, pertenecientes a otros faraones también del Imperio Antiguo, las cuales, junto con las tumbas de sus servidores, que también se las hacían al lado de los faraones, forman una interminable hilera en el Nilo, desde su desembocadura, el Cairo, Memphis, desde aquí, 111 kilómetros. Un rosario de pirámides, mastabas, templos, etcétera, etcétera. Impresionante. Por eso Egipto sigue siendo uno de los principales centros de atracción turística hoy, de primer orden. Cerca de las grandes pirámides, formando con ellas un colosal conjunto monumental, se encuentra la gigantesca Esfinge, con cuerpo de león, que lo habrás visto multitud de veces, con cuerpo de león y rostro humano. Dice, probablemente el retrato del faraón Kefren. Dice, probablemente que fuera el retrato del emperador Kefren. Cuerpo de león, cara o rostro humano. Es la mayor escultura en piedra que se conoce, y de sus gigantes dimensiones, puede dar idea el hecho de que las orejas midan 1 metro de altura. Y las garras de león, que están así adelantadas,
son mucho más altas que un hombre de pie. Pasaríamos ahora a las siguientes, a las mastabas. Pero me parece que yo te lo dejaría aquí, porque seguramente que tú lo que vas a hacer ahora, o debes hacer, es poner la palabra pirámides en el buscador y leerte todo lo que pueda complementar esto. Y entonces te quedará una idea exacta de ese impresionante monumento funerario que podríamos decir el más grande que ha construido la humanidad. Venga, hasta luego.